Bueno gente, acá estamos en un nuevo video de este canal. Soy yo, Díaz, y vamos a ir a este mismo y vamos a hacer una pizzería de pequeños peces. Esta es la versión Diemos. Acá estamos en este mapa. Sillas. Hola. Está cagando. Pues lo baja. Logo por shaders es demasiado tarde. Deja de esperar. Bueno, ya quedan los shaders. Me gusta la construcción. Sí, está algo vacía. También hace que es una pizzería al final. Así que claro, eso sí, la pizzería de Five Nights at Freddy's.
toda la pizzería armada, ahí, toda la pizzería con las paredes, el acceso, los baños, la luminaria, las pinceles, una zona que dice que es la de suministros, el backstage, acá está el price corner, para donde van los premios del price corner, la oficina, una sala donde están los generadores y todo el tema, super closet, Pirate Cove, el backstage de la Pirate. Y ya, eso es todo por hoy. Pues adiós y eso es todo por hoy. Bye.